todas y todos. Aquí en Lanús, en nuestra casa, en el PJ, escuchamos las palabras del compañero Guillermo Moreno. Gracias por este recibimiento, gracias por esta energía que nos dan, gracias por permitirnos seguir. Gracias Darío por recibirnos en tu casa, gracias Emil, gracias compañeros, gracias Rodrigo, gracias Abel, gracias por organizar esto. Y me parece que es importante aprovechar estos momentos que nos podemos encontrar los compañeros para reflexionar entre todos y de alguna manera ir construyendo este conocimiento que ciertamente necesitamos y que necesitamos reconstruirlo con una metodología peronista, porque estamos ante desafíos nuevos y estos desafíos que generan nuevas preguntas necesitamos que nuestro pueblo libre las responda. No es cierto que los dirigentes o funcionarios de nuestros gobiernos son los que saben. Los dirigentes y funcionarios de nuestro gobierno lo son en la medida que aprendan. ¿Y de qué tienen que aprender? Del pueblo libre. El general Perón decía sistemáticamente que los dirigentes y funcionarios del movimiento nacional justicialista son esclavos del pueblo libre. Por lo tanto, si son esclavos del pueblo libre, no pueden ser los que sepan, no pueden ser los que conozcan. Los esclavos del pueblo libre son los que escuchan al pueblo libre y aprenden del pueblo libre. Por lo tanto, como decía el compañero Darío Pérez, nadie puede pensar que de este lado vamos a estar los que sabemos. Ni de este lado nunca están los que saben. Siempre los que saben están de ese lado. ¿Cuándo nos confundimos? ¿Cuándo nos confundimos? Venimos con esas tonterías que se supone que separa a alguien y con cierto conocimiento empieza a bajar líneas. Y eso es el principio del final. En realidad, de este lado lo que se hace es sintetizar el conocimiento que brota de aquel lado, y como naturalmente alguno lo tiene que aplicar, siempre hay alguno que aplica ese conocimiento consensuado por el conjunto. ¿Y por qué ahora necesitamos que brote el conocimiento? Y miren, porque el peronismo es un producto de la posguerra. El general Perón ganó la primera elección en el 46, cuando la guerra había terminado. Y el peronismo no tiene experiencia de cómo administrar la cosa pública teniendo el bien común con el mundo en guerra. Entonces lo primero que tenemos que reflexionar es si ahora estamos atravesando o no una tercera guerra mundial. No podemos evitar esa reflexión si pensamos que nuestro Papa no se equivoca. Si decimos, mire,
El Papa se puede equivocar. Cuando habla de temas terrenales, y la guerra es un tema terrenal, no va eso de la infalibilidad papal. Pero para pensar que el Papa se equivoca, y la verdad que no he escuchado a nadie que cuando el Papa desde hace varios años viene diciendo que el mundo está atravesando la Tercera Guerra Mundial, les haga decir al Papa que el Papa está equivocado. Por lo tanto, me parece que es hora de que, escuchando atentamente lo que dijo el Papa en todos los foros internacionales, lo que también dijo Cristina hace algún tiempo atrás y que también algunos de nosotros escribimos cuando decíamos no nos atrevíamos a hablar de guerra, hablábamos de los vectores de la violencia como ordenador de los desequilibrios mundiales, aceptemos, porque el Papa habla con mucha claridad, que estamos atravesando la Tercera Guerra Mundial. Y la Tercera Guerra Mundial nos pone en el desafío a los peronistas de pensar nuevas propuestas. Nadie va a pensar que repitiendo lo del 2003 vamos a poder conducir los destinos nacionales de un mundo en guerra, porque en el 2003 nosotros dijimos de todo menos que el mundo estaba en guerra. Nunca nosotros dijimos que el mundo estaba en guerra, salvo a partir del 2012-2013. Cuando volvamos al gobierno, la Tercera Guerra Mundial todavía se va a seguir desarrollando. Entonces sobre eso tenemos que reflexionar, porque esta Tercera Guerra Mundial tiene una característica distinta. No es la apetencia de un pueblo de apropiarse del territorio de otro pueblo, que es como en general uno transitó las guerras, las estudió, las vivenció, las aprendió con H en el medio, las incorporó. Esta guerra tiene la característica distintiva y singular de que un pueblo lo que quiere es apropiarse del trabajo de otro pueblo. Y ustedes saben tanto como yo que cuando un pueblo se apropia del trabajo de otro pueblo aumenta la tasa de desocupación. Y cada pueblo, de acuerdo a sus características, tiene una tasa de desocupación que inestabiliza la administración de ese mismo pueblo que, puesto sobre un territorio determinado, conforma la nación. Finalmente, la tasa de desocupación lo que hace es que sea ingobernable la nación. Por eso los gobernantes entran en combate para defender su puesto de trabajo. Y esto es lo que está pasando en el mundo hoy. Hay pueblos que tienen 4 o 5% de tasa de desocupación y pueblos, como el griego, que están en el 40%. ¿Qué destino pueden tener? La tasa de desocupación es lo que define hoy que haya o no haya continuidad histórica de ese pueblo inserto en un territorio determinado que se llama nación. Entonces, esta guerra está definiendo qué pueblo va a tener continuidad y qué pueblo no va a tener continuidad. Y esto es lo que estamos atravesando hoy. Nos dimos cuenta ya por el 2012 que así venía la mano, y por eso empezamos a administrar el comercio exterior. Porque no es que el gobierno nacional y popular el 25 de mayo del 2003 creó la Secretaría de Comercio. La recreamos en el 2006. Y la recreamos porque teníamos claramente, desde nuestros propios defectos en el modelo de desarrollo, porque si la Secretaría de Comercio fuera un hecho virtuoso, la hubiésemos creado, refundado en el 2003. Del 2003 al 2006 no fue necesario. Sin embargo, había un gobierno nacional y popular. Nadie piensa que la Secretaría de Comercio, no, de ninguna manera. Algo pasó en nuestro modelo de desarrollo que en el 2006 tuvimos que recrear la Secretaría de Comercio. Muy bien, lo que pasó es que empezó a ponerse en valor la contradicción principal que siempre tiene el peronismo contra mi familia, así que es por el precio de la comida. Y porque nosotros teníamos que defender la mesa de los argentinos, se nos ocurrió reconstruir la Secretaría de Comercio. Desde los defectos
de nuestro modelo. Que seamos capaces de transformar en virtud los defectos, somos capaces. Los peronistas somos. Pero esto no significa que en esta reunión, en esta casa, no reconozcamos que la recreación de la Secretaría de Comercio tenía que ver con los problemas que tenía nuestro modelo de desarrollo, y era que la comida empezaba a aumentar de precio, y ese fue el conflicto. Porque cuando aumenta el precio de la comida se me deteriora el salario. Porque esto lo explicamos hasta el cansancio. ¿Cómo funciona? Los jubilados, pensionados, los trabajadores cobran, guardan la plata que van a gastar en comida hasta que vuelvan a comprar y el resto lo gastan. Si me sube la comida, no te queda el resto. Esto, que era una hipótesis, ahora es una realidad. Esta bestia duplicó el precio de la comida, y ese es el hambre que hablan los compañeros. Eso es la falta de mercado interno. Le metieron la mano en los bolsillos a los trabajadores, a los jubilados y a los pensionados, aumentando el precio de la comida. Los que tenían alguna duda de por qué teníamos que defender el precio de la comida, ahora se la quitaron. Ya no tienen más duda. Esto es lo que ha acontecido. A veces, como decía mi santa madre, que no la tengo más, la letra con sangre entra. No hay más duda dónde tiene que estar el precio de la comida. Pero insisto, fue desde el defecto, no desde la virtud. Si no lo hubiésemos hecho en el 2003, hubiese sido la primera medida del presidente Kirchner. Recién a los 3 años tuvimos que crear esto. Hicimos lo que teníamos que hacer. Preservamos el poder adquisitivo del salario, peleándonos con los oligarcas por el precio de la comida, y mantuvimos nuestro modelo de desarrollo. Hasta el 2012, que se produce otro fenómeno. Porque ahí ya no administramos los precios en el mercado interno, sino que tenemos que empezar a administrar el comercio exterior. Porque algo pasó en el mundo, que los precios en el mundo empezaron a bajar. Y lo que pasó en el mundo, también tardamos en darnos cuenta, fue la revolución energética norteamericana. El único pueblo que no tenía que tener energía abundante y barata, pasó a tener energía abundante y barata. Y ese pueblo es el norteamericano. Tan barata tiene la energía Estados Unidos, que casi es 1/3 del precio del gas que nosotros vamos a pagar en Vaca Muerta. Es muy difícil hacer acero, que finalmente es una olla muy grande llamada horno, y metemos ahí carbón, metemos hierro y lo calentamos, ya sea con energía eléctrica, pero para hacer energía eléctrica transformamos las moléculas del gas en electrones a través de los generadores. Finalmente quemamos gas, o porque le metemos un mechero abajo a ese horno y es gas. Finalmente los 3 insumos siguen siendo energía, carbón y hierro, para sacar algo con un poco de sal y pimienta, y ahí salen los distintos aceros, y eso es la siderurgia. Y si tengo la energía cara, no puedo tener acero barato. Y si no tengo acero barato, ¿cómo termino haciendo escaleras de chapa que ustedes compran en la ferretería más barata que la China? Imposible. Y resulta que hoy tenemos la energía casi 3 veces más que la tiene el pueblo norteamericano. Entonces tenemos un problema, porque los norteamericanos son organizados, tienen tecnología, y encima tienen la energía más barata que nosotros. No tenemos lío bárbaro. Ese lío empezó en el 2012. Si no administrábamos el comercio exterior, pasaba lo que iba a pasar ahora, y lo que pasó ahora. Porque ya aprendimos que cada vez que compramos un producto importado, no estamos comprando la materia, estamos comprando la materia con forma. Y esa forma es trabajo. Entonces, cuando compramos un producto extranjero, estamos comprando trabajo extranjero. Y si ese producto se fabrica en el mercado local y compramos el extranjero, trabaja un extranjero y no trabaja el local. Como ya lo vivimos, ¿qué hizo el gobierno peronista? Como el gobierno peronista sabe que gobernar es crear trabajo y defender el trabajo, defendió el trabajo argentino, priorizando la producción nacional y administrando el comercio exterior. Esto es, que la mercadería extranjera, que podía reemplazar mercadería local y por lo tanto trabajo extranjero, trabajo local, ponerle un freno. Entre un puesto de trabajo
que nosotros teníamos que defender. Y pelearnos con el mundo, que era lo que iba a pasar cuando íbamos a administrar el comercio exterior, la presidenta decidió correctamente, porque eso es lo que dice nuestra doctrina: si me tengo que pelear con el mundo para defender un puesto de trabajo, me voy a pelear con el mundo. Ahora, pelearse con el mundo no fue fácil. Inmediatamente los norteamericanos, los europeos, los japoneses se pusieron de acuerdo. Los europeos también, porque si no empezamos a pensar que la Sorbona de París no nos hizo el juicio. Sí, lo hicieron los norteamericanos, los europeos con los franceses a la cabeza. Igualdad, fraternidad, solidaridad, todo muy divertido. Pero, los norteamericanos, los europeos, porque todavía veo en nuestra fuerza política algunos europensantes, ¿está bien? Que piensan que los europeos, los norteamericanos, los europeos y los japoneses se pusieron de acuerdo para hacernos un juicio a nosotros los argentinos. Obviamente, si el 60% del PBI se pelea con Argentina, está cantado cómo termina la cosa. Lo sabíamos y así terminó. Pero nosotros cumplimos con nuestros principios, que es ante todo el trabajo argentino. Y esto es necesario reflexionarlo, porque me parece que en el fragor de las confrontaciones que tuvimos, medio que no discutimos esto. Tampoco discutimos en la campaña electoral que el mundo estaba en guerra. Y entonces parecía que era una campaña electoral de buenas noticias, cuando el mundo estaba atravesando la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ellos decidieron hacer una campaña light, pero me parece que nosotros también. Y entonces en una campaña light tiene su lógica que gana el más light. Cuando a mí me mandan a comprar a la esquina mermelada diet, voy al almacenero y dame la mejor, qué sé yo, la más diet. ¿O alguien de ustedes se imagina a los ingleses votando a uno como este y no a Churchill en la Segunda Guerra Mundial? ¿O a los franceses votando a alguien como este y no a De Gaulle en la Segunda Guerra? Es ridículo. Ahora, ¿quién no habló de la... Y nosotros no hablamos de la guerra? Bueno, entonces, y alguien nos dijo, no hable, no, lo que pasa es que me parece que esa dinámica que teníamos los peronistas de que cada básica inventaba una consigna y la pintaba, no sé por qué historia lo dejamos de hacer. Inventamos consignas, pensamos que eso lo tienen que hacer las agencias de publicidad, que resulta que son las mismas agencias de publicidad, las nuestras que las de ellos, depende cuál pagamos, cuál está de moda. Los candidatos se visten parecidos, se peinan parecido y a veces hasta tienen las mismas minas, pero estamos todos locos. ¿Qué es lo que nos pasa? Esto está con una cosa rara, está con una cosa rara. Por eso, entre otras cosas, lo que vamos a tener, y ahora que tenemos el privilegio de tener dos compañeros extraordinarios, nosotros en la agrupación teníamos de todo, nos faltaba un gasista matriculado, ahora tenemos un gasista matriculado. Porque aparte, lo de un gasista matriculado es una cosa extraordinaria. Todos necesitamos un gasista matriculado y nunca lo conseguimos. Ahora está todo el mundo, es extraordinario. Economista. En nuestro gobierno, economista, sociólogo, antropólogo, teníamos de todo. Y todos los pibes, cuanto más noviecitos, más sociólogo, antropólogo, abogado. Ahora, gasista matriculado tenía que ser un negro peronista. Bienvenido, al fin tenemos un gasista matriculado. Y después incorporé, después dejaste de dejar el teléfono acá, no sé cuándo vas a hacer política, tenemos un lío bárbaro. Empezando en mi consultora que tengo un lío bárbaro, así que ahora ya de gas. Tengo un lío bárbaro, porque todas las casas siempre hay un lío de gas, no sabemos quién lo tiene que resolver. ¿Y de dónde sacamos un gasista matriculado? Extraordinario, la Néstor Kirchner. Venga la Néstor Kirchner que hay un gasista matriculado. Esto es extraordinario. Bueno, los laburos que le vamos a dar a lo largo y lo ancho del país. Bueno.
En esto que nosotros decidimos confrontar con el mundo para defender el trabajo, también tenemos experiencia porque lo vimos ahora. Esto, dejaron de administrar el comercio, entra la producción importada, se destruye empleo local. Es lo que decían los compañeros que se quedan sin trabajo. El compañero que desde hace años hace un extraordinario trabajo en la terminal, allá en la plaza, lo conocemos todos. Y yo le digo una cosa, como no tenemos nada para ofrecer, lo que nos hemos encontrado ahora, nos hemos encontrado solamente los que tenemos cosas para brindar, porque no tienen nada para recibir. Por eso yo acompaño a estas flores que están floreciendo, porque son los mejores. No puedo prometer nada, tienen que dar, y esto es lo que explico con la política, compañeros. Cuando nosotros decidimos administrar el comercio exterior, en realidad el mundo nos señaló con el dedo. Y este que ganó, dijo que no iba a tener, y yo creo que lo dijo por mí, pero bueno, que no iba a tener en el gabinete ningún moreno el día que asumió, porque fue la señal que le dio al mundo de que no se iba a administrar más el comercio exterior. Y la visión que tenía era que tenía que agujerear ahí los Andes, iba a hacer un túnel, sacar la mercadería al Acuerdo del Pacífico, y todas esas pavadas que empezaron a explicar los modernos, porque nosotros éramos unos antiguos que nos habíamos quedado en el 45. Y ese fue el mensaje, más alguna otra cosita, que mentíamos, y ahora la justicia dice que no mentimos, que hicimos todo bien, que iba a terminar con la pobreza, fue audaz, vamos a reconocer lo suficientemente audaz, quizá más audaz que el nuestro. Pero es de aquí que la política, como la vida, nos da imprevistos. Y acá tuvimos en la política del continente una situación extraordinaria, porque ganó en la superpotencia el que no tenía que ganar, y ganó aquel que dijo que iba a hacer lo que nosotros habíamos hecho hacía 4 años atrás. Con lo cual, si en la superpotencia gana el que va a hacer lo que nosotros hicimos hace 4 años atrás, resulta que lo que éramos el pasado pasamos a ser el futuro. Y esa es la explicación de por qué Macri se deprimió. Ustedes vieron que ganó aquel e inmediatamente se deprimió y se fue a Chapalmalal ahí a hacer un retiro espiritual y no sé qué pavada y toda esa tontería y se llevó un gurú para que le vuelva a enseñar a respirar porque se había olvidado cómo se respiraba, que hay que inhalar, que hay que hacer, que hay que largar. Atenti con esto, porque esto de enseñarte a respirar y que vos estés armonizado con la naturaleza, que parece muy divertido, es un tema muy complicado, porque es la relación de uno con el universo. Y si alguien se muere al costado, me importa un bledo. Ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto. Es la relación de uno. Vos podés ser feliz aunque se venga el mundo abajo. Guarda con esto, te enseñan a respirar. Y si la familia de al lado no come, a vos no te preocupes, sos feliz igual porque te enseñaron a respirar. Por eso la contradicción de este gobierno con nuestras religiones también es antagónica. Porque esto es un gobierno muy particular, no solo oligarca, sino que también por ser oligarca lo que tiene necesariamente es que encontrar la armonía individual, cuando Perón nos enseñó a nosotros que nadie se realiza si la sociedad no se realiza. Miren la diferencia. Perón dice, vos no vas a ser feliz si el conjunto no es feliz. Y este te dice, vos vas a ser feliz si aprendes a respirar. Este no es un tema menor. Lo tomamos a la joda, pero no es un tema. En estas sorpresas que nos da la vida y que viene la administración del comercio exterior de arriba para abajo, se produjo una situación extraordinaria. Y esta situación extraordinaria es que cuando nosotros, producto de la posguerra, decide el general Perón construir nuestra doctrina y transmitirla a través de esa inmensa comunicadora, como se dice ahora, que era Evita, que es la doctrina peronista, decidió pelearse con los dos imperios. Fíjense usted la grandeza de alguien
que decide pelear con los dos ganadores de la Segunda Guerra Mundial en un país por ahí. Imagínense la audacia, la capacidad, la valentía. Las dos ideologías dominantes de la Segunda Guerra eran internacionalistas. Las dos tenían una visión de que todos los pueblos tenían que ser iguales, que ellos tenían la razón y que el resto de los pueblos tenían que funcionar a esa velocidad. Los dos imperios. Uno colapsó allá en el 89 con la caída del muro de Berlín y se terminaron aquellos gobiernos que tenían alguna visión marxista-leninista y una imagen de la planificación centralizada y alguna historia de que eso fue terminando. Casi ya en nuestro gobierno no quedaba ningún gobierno que levantara esa doctrina. Y miren que caminamos bastante. No queda. Pero a la caída del muro de Berlín emergió ese mundo unipolar con una sola doctrina y que fue caracterizada como el consenso de Washington. El famoso consenso de Washington que puso en valor los dos vectores fundamentales del mundo de posguerra, que es el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio. Y le dio coherencia a eso, hizo al mundo funcionar en una sola velocidad. Yo les pido que a la luz del consenso de Washington revisemos lo que nos pasó en los 90. Porque había un solo pensamiento en el mundo y había que tener mucho coraje para confrontar con eso. Entonces también seamos piadosos en algunos análisis que hacemos. Había un discurso único, instalado, que era urbe orbe para todo el mundo. Era el consenso de Washington, sus instrumentos, una sola velocidad de desarrollo para todo el mundo, y el que no entraba en ese sistema quedaba excluido. ¿Podíamos quedar afuera de eso? Podíamos, pero había que tener mucho coraje. Entonces, cuando hagamos los análisis sobre los 90, tengamos un manto que diga, bueno, estaba el consenso de Washington dando vuelta por ahí. Pero resulta que la administración de comercio en la superpotencia mundial hace colapsar el consenso de Washington. Cuando nosotros administramos el comercio exterior, fue el mundo contra la Argentina. Ahora que el que administra el comercio exterior es Estados Unidos, el mundo dice, le tenemos que tener paciencia a nuestros socios. Y sacan un comunicado diciendo, no, le tenemos que tener paciencia. No es que le tienen paciencia, la diferencia es que Estados Unidos tiene 14 portaaviones. Y no es fácil decirle a Estados Unidos, no, mira, vos estás equivocado. Ahora, para nosotros es un hecho extraordinario porque se terminó el consenso de Washington. Porque el consenso de Washington es el que ordenaba la Organización Mundial de Comercio, que era el que decía cómo tienen que ser los flujos internacionales de comercio. Y ahora Trump dice que no. De la misma manera que dijimos que no nosotros, por lo tanto colapsó el consenso de Washington y colapsó la OMC. Por eso ustedes no escuchan al Fondo Monetario y la Organización Mundial de Comercio yendo por el mundo diciendo lo que hay que hacer. Cuando lo hacíamos nosotros nos señalaban con el dedo, ahora que lo hace aquel, no, hay que tenerle paciencia. Eso nos pone en un desafío extraordinario. Porque si bien el mundo está atravesando la Tercera Guerra Mundial, resulta que lo primero que va a hacer el peronismo cuando vuelva, para que las empresas vuelvan a ganar plata, es administrar el comercio exterior. La primera propuesta de gobierno contra esto de celebrar es decir, mire, va a volver el peronismo y lo primero que va a hacer al primer día es administrar el comercio exterior para no perder más puestos de trabajo. Y tenemos la ventaja de que el mundo no nos va a señalar con el dedo. Es cierto que la administración del comercio exterior por parte del presidente norteamericano parecería ser que va a complicar a algunos mexicanos que viven en Estados Unidos. Eso no hay duda. Pero es culpa nuestra. ¿O es culpa de la dirigencia mexicana que pensó que eran América del Norte a través del NAFTA? Y yo le digo a los compañeros que si el NAFTA estaba bien, porque esto hay un debate incluso en nuestra fuerza, ustedes piensen que en nuestra fuerza también los muchachos, algunos, querían que ganaran la Clinton.
Mientras nosotros teníamos claro que Macri quería que ganara la Clinton, algunos de los nuestros también. Ese exceso de pensamiento. Mire, la gente es más sencilla. ¿Para dónde va Macri? Para allá. ¿Para dónde vamos nosotros? Para allá. Si hubiesen hecho un análisis sencillo de la cosa, no hubiesen tenido esa confusión, pero la tuvieron. Es obvio que si el NAFTA está bien, entonces nosotros nos equivocamos en Mar del Plata cuando le dijimos no al ALCA, porque el ALCA es el estadio superior del NAFTA y no puede estar el NAFTA bien y el ALCA mal. Más bien es el ALCA mal y el NAFTA mal. Los que se equivocaron fue la dirigencia mexicana. Y ese muro que está levantando Trump, visto de este lado, permite volver a unir lo que nunca se tendría que haber desunido, que es Iberoamérica. Entonces estamos en un desafío extraordinario en la vuelta del peronismo. Vamos a administrar el comercio exterior, el mundo no nos va a señalar con el dedo, pero aparte recuperamos Iberoamérica, que estaba desunida. Y en esta desunión de Iberoamérica se generaron espacios complicados, porque Perón había dicho o nos encuentra unido y dominado, y nos encontró dominado porque Iberoamérica estaba desunida y ahora se está volviendo a unir. Y es un hecho extraordinario. Y no solo es un hecho extraordinario lo que está pasando en México, es un hecho extraordinario lo que está pasando en Colombia, donde una vieja guerrilla marxista-leninista, bajo el auspicio del Papa y de Raúl Castro, en un mundo en guerra, firma un acuerdo de paz con un sector de la oligarquía nativa y se encuentran en un proyecto nacional. Les pido por favor que lean el Tratado de Paz de los colombianos. Lo más importante que está pasando en el norte de América del Sur es el proceso colombiano. Una vieja guerrilla marxista-leninista, después de 60 años de combate, se encuentran en los vectores nacionales de un modelo de desarrollo con otro sector del pueblo. Esto es extraordinario. Y lo tercero extraordinario que está pasando en nuestra Iberoamérica es que el peronismo, después de un pequeño paréntesis, empieza a reflexionar sobre el nuevo modelo de desarrollo que ahora tiene que ser permanente y que por primera vez se va a implementar y no va a tener al mundo hostigándolo como nos pasó siempre, porque vamos a hacer cosas similares a lo que está haciendo el mundo. Vuelven los modelos nacionales a imponerse en todos los países. Para nosotros es extraordinario, pero con mucha atención también, porque que vuelvan los modelos nacionales no significa que brote lo mejor de los pueblos. Ya los europeos nos demostraron que modelos nacionales en el siglo pasado no hacen brotar lo mejor de los pueblos, sino pueden hacer brotar lo peor de los pueblos, que es el odio de un pueblo a otro pueblo. Ese muro entre Estados Unidos y México está expresando el odio de un pueblo sobre otro pueblo. Sin embargo, el peronismo es la única doctrina profundamente nacional, pero que enseña el amor entre los pueblos. No hay otra. Y fíjense ustedes qué extraordinario. Después de 70 años, parece que el general tenía razón. La única doctrina universal que termina quedando vivita y coleando es la doctrina del movimiento nacional. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Porque no somos un grupo de estudio. Necesitamos construir conocimiento, pero estamos en una acción política. Y en esta acción política nosotros tenemos que hacer un modelo de desarrollo que sirva de ejemplo para los pueblos del mundo. Fíjense ustedes cuánto hace que no canta Evita Capitana. Tiene una estrofa que dice: para los pueblos del mundo. A ver si mis mujeres empiezan a cantar de vuelta Evita Capitana. Para los pueblos del mundo.
Para los pueblos del mundo, bandera de amor y paz. Somos los únicos que quedamos en el mundo en guerra. Claro. Pero miren la sabiduría. ¿Cómo me van a venir a pensar que vamos a terminar un acto con la marcha de Rolando? ¿Pero de qué estamos hablando? Y entonces le digo, para los pueblos del mundo, en la marcha de nuestras mujeres de hace 70 años. Hace 70 años tenían la visión de lo que tenía que ser el peronismo. Empieza a ser la responsabilidad nuestra de generar un modelo que le sirva a los pueblos del mundo, porque en esta tercera guerra mundial nunca los pueblos estuvieron más cerca de la utilización de armamento nuclear como ahora. Por eso el Papa en las últimas Pascuas pidió que recemos, ya no por la paz del mundo, para que permanezcan los hombres y las mujeres habitando este planeta, porque está claro que si empiezan a explotar bombitas atómicas por ahí, ¿qué piensan? ¿Que no va a llegar a Lanús? Está bien que la nuez es una cosa, pero van a llegar. Entonces la responsabilidad de la paz del mundo también depende de nosotros, porque como tiene que ver con la apropiación de empleo de un pueblo sobre otro, que nosotros seamos capaces de desarrollarnos sin hostigar a otro pueblo hermano, sino amando a otro pueblo, es también el ejemplo para los pueblos del mundo y lo que pide su santidad. Casualmente se van ordenando los vectores en esa dirección. Es extraordinario lo que nos empieza a pasar. Lo único que necesitamos es una táctica electoral simple, que nos dé el suficiente volumen político para que los alimentos vuelvan al valor que tienen que tener en función de los salarios que cobran nuestros trabajadores. Y para eso tenemos que confrontar con la oligarquía. Y una vez que los tipos duplicaron el precio de los alimentos, dividirlo por dos como era antes no va a ser fácil sin volumen político. ¿Quiénes son los oligarcas? 1000 familias. Macri es un oligarca, no hay duda, porque nos confundimos. Mauricio no es Macri, es Blanco Villegas, la mamá, una de las familias oligarcas de la Argentina. Nos falta ponerle nombre y apellido a las otras 999. Cuando le ponemos nombre y apellido, el ruidito en la panza lo tienen ellos. Cuando nosotros hablamos de grupo concentrado, transferencia de ingresos y un montón de pavadas más que nadie entiende, le sirve a ellos. Cuando uno señala la oligarquía con nombre y apellido, son ellos los que no nombran. Fíjense que yo les dije, mira, escucho a algunos compañeros preocupados porque dicen, no, pero este está endeudando la Argentina, ¿quién va a pagar la deuda? ¿Y quién va a pagar la deuda? Si acá nosotros somos de la vieja guardia que decíamos siempre, el que la hace la ama. Por lo tanto, si la deuda la hace un oligarca, la deuda la va a pagar la oligarquía argentina. Entonces, fíjense que hace 15 días le dije en la Sociedad Rural, cuando presenté el libro, La cuna de la oligarquía, le dije, mire oligarcas, párenlo a este loco, porque cuanto más lo deje que se endeude, más plata van a tener que pasar, va a pagar. Les recomiendo que lean el artículo de la Nata del sábado pasado, donde la Nata le pide al mundo que no le preste más plata a la Argentina. O sea que de alguna manera parece ser que se dieron cuenta que la van a tener que poner. Eso significa una señal contundente de que estamos volviendo. El volver, si no volvemos a poner el precio de los alimentos en el nivel que tienen que tener, estamos en un problema. Para eso precisamos volumen político. Tiene que ser 40 millones de argentinos contra 1000 familias. Y es 40 millones contra 1000 familias porque ni Perón ni Eva, ni nosotros le pudimos ganar a la oligarquía. Está claro que no le ganamos. Está claro que el peronismo nunca tomó el poder, solamente tomaba el gobierno. Y no hay que confundir gobierno con poder. Y el que se confunda
lo remitimos a la 125, lo remitimos a los bombardeos de Plaza de Mayo, a los fusilados, a los torturados, a todos los mártires que tenemos. Está claro que no tuvimos el poder. Ahora tenemos que tomar el poder. No solo el gobierno, con lo cual tenemos que tener una fuerte concentración de poder político. Y eso se hace yendo todos juntos. Por eso la táctica electoral es muy sencilla. Un correcto diagnóstico lleva a una simple táctica electoral correcta. Si necesitamos destruir a la oligarquía, tenemos que estar todos juntos. Lo primero que tenemos que unir es el peronismo. Alguien es el que puede decir cómo se une el peronismo. Sí, ustedes, porque son los sabios. El conocimiento está en el pueblo libre, nunca va a estar de este lado, porque de este lado están los esclavos. Y el que quiera ser funcionario y dirigente, como vamos a volver mucho más doctrinarios, todos los que vuelvan a ser dirigentes y funcionarios, para que no nos vuelva a pasar que alguno utilice la lapicera en provecho propio y no en provecho del bien común, tiene que tener claro que va a ser un esclavo del pueblo libre y que va a escuchar antes que hablar, que va a aprender para después sintetizar. Y esto es lo que permite que haya un gobierno esclavo de un pueblo libre. Y eso es uno de nuestros principios básicos. Esta unidad está en el pueblo peronista, no hay ninguna duda. Los compañeros lo que dicen, júntense. Y no va a haber ningún dirigente que va a atentar contra la unidad del peronismo. Parece algo, alguna pavada. No va a haber ninguno. Porque no tiene futuro dentro del peronismo. Ninguno de los nuestros va a anteponer sus necesidades personales a las necesidades del conjunto, porque el conjunto va a hacer que vuelvan los anticuerpos para expulsar a ese cuerpo extraño que Perón nos enseñó que tiene que hacer. Así que yo en eso estoy muy tranquilo, en esa parte estoy muy tranquilo. En donde no estoy tan tranquilo es que no nos tenemos que volver a equivocar en nuestro modelo de desarrollo, porque si nos volvemos a equivocar, la próxima no nos van a mandar un boludo. Y esto tenemos que tener cosas muy claras. Esta es una oportunidad casi única que tenemos. Porque tenemos un mundo que casi está empezando a hacer lo que nosotros hace 70 años que sabemos que hay que hacer. ¿De quién depende que tengamos un modelo de desarrollo permanente? Y del pueblo libre, del movimiento obrero organizado y de los empresarios. Con lo cual queda claro cuál es el rol del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? Y escuchar lo que se ponen de acuerdo el movimiento obrero organizado y los empresarios y ejecutar esa política. Es lo que Perón explicó en la comunidad organizada. Es simple. Volviendo a leer a Perón, sabemos lo que hay que hacer. Y leyendo a Evita, sabemos cómo hay que comunicar. Es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es volver a las fuentes. Mucho Perón y mucho Evita, y no nos vamos a equivocar. Si no nos equivocamos, nosotros vamos a cumplir con nuestro mandato histórico, que es hacer un modelo permanente que sea ejemplo para los pueblos del mundo. ¿Cuál es la primera etapa que planteaba Perón? El modelo de desarrollo para la Argentina que contenga a todos sus hijos. La segunda etapa, la continental. Ya tenemos Hispanoamérica otra vez unida. Y la tercera etapa, la universal. Perón decía que era una doctrina universal. Por primera vez estamos en condiciones de decirle al mundo que no tiene una base doctrinaria de modelos de desarrollo nacionales, que un pueblo ame a otro pueblo, el único que hay en el mundo somos nosotros. Ellos desarrollaron modelos nacionales donde terminan en guerra, odiando un pueblo a otro pueblo. Nosotros somos guerreros de la paz, nosotros somos lo que decimos ámense, nosotros somos lo que decimos se pueden construir modelos que integren a todos
y nosotros vamos a ser el ejemplo. Y ese ejemplo también es del peronismo de Lanús. Es lo que le venimos a pedir a los compañeros. Piensen cómo va a ser nuestro modelo de desarrollo, que no nos podemos equivocar. No es de los dirigentes, el pensar es del pueblo libre. Y esto es lo que necesitamos. Reconstruyan las pintadas, su iniciativa, júntense a pensar, a reflexionar, escriban, que en algún momento los gobernantes esclavos de ese pueblo libre van a hacer lo que el pueblo libre quiere. No hay ninguna duda. Si eso se da, pasamos a ser un ejemplo para el mundo. Y ese ejemplo para el mundo, como dice Evita Capitana, va a permitir que en la Argentina vuelvan los días más felices que fueron, son y serán peronistas. ¿Solo para la Argentina? ¡No! Ahora tenemos el desafío de decirle a Iberoamérica, también pueden tener un modelo donde vuelvan los días más felices, a la usanza de lo que está pasando en la Argentina, porque somos capaces de ser un modelo. Para Hispanoamérica sola, no, ahora para el mundo. Entonces llegó el momento, compañeros, de decir, van a volver los días más felices que fueron, son y serán peronistas, no solo para la Argentina, sino también para los pueblos del mundo, porque nosotros los peronistas vamos a hacer una conquista universal y vamos a